alumnos, esta tanda de videos va a ser relativa al repaso del control 1. Como ustedes saben, los contenidos de este control van a ser principalmente balance de masa en estado estacionario en dos condiciones, con o sin reacciones químicas. Y además se incluye balances de masa con equilibrios de fase. El primer problema que vamos a revisar va a ser un problema de balance de masa en estado estacionario sin reacción química, que consiste en lo siguiente. Una mezcla líquida que contiene 30% de benceno, B, 25% de tolueno, T, y el resto de sileno, X, se alimenta a una columna de destilación. El producto pesado contiene 98% de X y 2% de B. El 96% de X en la alimentación se recupera en esta corriente. El producto ligero se alimenta a una segunda columna. El destilado ligero de la segunda columna contiene 97% de B en la alimentación de esta columna. La composición de esta corriente es 94% de B y el balance de T. 1. Dibujar el diagrama de flujo para este proceso. 2. Calcula los grados de libertad. 3. Escribe el orden de las ecuaciones que resolvería para calcular las variables desconocidas del proceso. Y 4. Calcula las variables desconocidas de este mismo. Bueno, para hacer una aclaración, para que entiendan, en un destilador, si lo vemos de forma absolutamente esquemática, existe una parte ligera, que sería la zona superior, y una parte pesada. Tal cual como podemos ver en el diseño esquemático. Entonces, vamos a hablar de una metodología general para resolver todos los balances de masa, aplicada al problema que vamos a detallar. El primer paso, o paso 1, sería dibujar el diagrama de flujo. Entonces, paso 1, dibujar el diagrama. ¿Qué es lo que nos decía? Que existía un destilador 1, que tenía una parte pesada, y la parte ligera, llegaba un nuevo destilador, el cual eliminaba una parte pesada y ligera. El paso 2 es establecer la base de cálculo. En este caso, yo establecí una base de cálculo de flujos molares de 100 moles, porque generalmente el mismo problema te da a entender cuál es la base de cálculo que uno tiene que utilizar. Por ejemplo, en este caso, y dado que el porcentaje no se especifica, se supone que es de moles, un porcentaje de moles. Por lo mismo, mi flujo másico inicial va a ser un 100 moles para tener una base de cálculo fija y 100 moles por hora. O las composiciones que ya nos había dado el mismo enunciado. El siguiente paso es completar con la información del enunciado. Ya habíamos completado el flujo base o la base de cálculo. Además agregamos la otra información que tenemos dentro del mismo enunciado. Hablaba de la fase pesada, de la composición de la fase pesada y hablaba también de la composición de la fase ligera de salida. El paso 4.1, y lo dividí así a propósito, es asignar nombres a flujos y composiciones no conocidas. En este caso, nosotros contamos con tres compuestos, con tres componentes. Benceno, tolueno y sileno. Entonces, lo que hicimos nosotros como un primer paso fue escribir todas las componentes que existen en los flujos y composiciones que ya no son conocidas y le pusimos un nombre que sea intuitivo. En este caso, N2 sería la fase ligera, N3 la fase pesada del destilador 1, la parte ligera N4 y la parte pesada N5 del destilador 2. Y los flujos que no conocemos les pusimos nombres con X, de fracción molar. El paso 4.2 es relacionar las composiciones de X con B y T. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros tenemos claro que solamente hay tres componentes, nosotros podemos realizar un cálculo sencillo para determinar las fracciones de uno en función de las otras dos. Y así yo reemplazo directamente en mi diagrama de flujo
y elimino componentes de uno de los, o sea, elimino una de las componentes del balance. En este caso sería que nosotros lo que hicimos fue relacionar las composiciones del sileno y reemplacé con esa información para no tener sileno como incógnita. Luego viene el paso 5, que son el análisis de grados de libertad. Ya teniendo el flow definido, con los flujos definidos, puedo llegar al análisis de grados de libertad. En general, puede servir este tipo de análisis en donde los grados de libertad se definen como el número de variables menos el número de datos menos el número de ecuaciones de balance de masa y energía menos el número de datos de ecuaciones adicionales. Vamos a ir sistema por sistema determinando los grados de libertad. El primer sistema que yo siempre considero es el sistema del proceso completo, es decir, solamente considerando las entradas y salidas del proceso global y lo otro dejarlo como una caja negra. En este caso, las variables que están en el flujo serían N1, que en el caso nuestro va a ser la composición de la base de cálculo, N3, N5 y N4. Las composiciones, nosotros sabemos que existen benceno y tolueno y rápidamente podemos sacar a partir de estos dos compuestos el tercero. Entonces tenemos las composiciones de todos los flujos, independiente de si el flujo tiene o no tiene. Los datos, la información que yo tengo en este caso es el flujo de la base de cálculo. Y las composiciones son las composiciones que me dio el enunciado, que en este caso son las de la base de cálculo, la salida pesada del destilador 1 y la salida pesada del destilador la salida número 4. En cuanto al balance de masa, nuestro balance de masa lo podemos dividir en un balance de masa global, es decir, solamente de flujos másicos, y del benceno y tolueno. ¿Por qué no tomamos el sileno? Porque ya hicimos la relación en el cual podemos obtener la masa del sileno. Si ustedes hubiesen preferido tomar en vez del sileno el tolueno, también hubiese sido lo mismo. Pero aquí hay que tener ojo que las ecuaciones de balance de masa que están definidas son solamente 2 de los 3 compuestos. Y datos adicionales de ecuaciones no hay. Finalmente, los grados de libertad que yo poseo son 12 grados de variables, menos 7 grados de datos, menos 3 datos, digamos, claro, 3 datos de ecuaciones de balance de masa. Por lo tanto, mis grados de libertad son 2. Como 2 es mayor a 0, el problema no se puede definir en base a este análisis directo. Es decir, yo voy a necesitar al menos definir 2 variables para poder solucionar el problema. Siguiendo con eso, vamos a ir para la etapa del destilador 1. De la misma forma anterior, nosotros tenemos los flujos conocidos que son la base de, o sea, tenemos el flujo total, la base de cálculo, N2 y N3. Y composiciones, las composiciones de todos estos flujos. Como datos, ahora sí que sí, la composición básica de la base de cálculo y también el mismo flujo, es decir, N1 y XB1 y XT1. Además, el enunciado me da los datos relativos a N3. Por consiguiente, yo sé las composiciones básicas que hay ahí, de tolueno y de benceno, dado que el 98% corresponde a sileno, el 2% a tolueno y el 0% a benceno. Es decir, yo tengo clara cuál es esa composición. Ecuaciones de balance de masa, las mismas que la otra, global, benceno y tolueno, y ahora se agrega un dato y una ecuación adicional, que es la recuperación de sileno en el destilador. ¿Por qué? Porque ese dato a nosotros nos lo dan por el enunciado. Es decir, esta ecuación adicional genera una nueva condición, una nueva ecuación que yo puedo definir, y así mis grados de libertad, en este caso, me dan igual a 0.
Siguiendo la misma lógica, vamos a ver el destilador número 2. Las variables de flujo serían N2, N4 y N5. Las composiciones serían las composiciones de estos mismos flujos. Los flujos que yo conozco a priori son ninguno. ¿Por qué? Porque los datos solamente yo tengo la información de N1, no tengo N2, N4 ni N5. Así que aquí es 0. Las composiciones son las correspondientes a los datos que efectivamente yo tengo. En este caso sería solamente los datos de N4, por lo tanto son 2. Los balances de masa globales, tolueno y benceno siguen siendo los mismos y la recuperación de B en destilador sería el dato adicional, 1. Dicho sea eso, los grados de libertad serían igual a 3, debido a que yo no conozco ni los valores de 2 ni los valores de 5. Entonces, el siguiente paso, o paso 6, es establecer el orden de resolución. Como nosotros sabemos, el orden está determinado de forma ascendente para los grados de libertad. Es decir, la primera ecuación, o sea, el primer sistema que se responde sería aquel que tiene 0 grados de libertad, luego aquel que tenga 1, 2, etc. Yo voy a sugerir destilador 1 y luego destilador 2, pero también podría haber sido destilador 1 y proceso global, dado que el proceso global tiene solamente 1 grado de libertad y el destilador 2 tiene 2. Pero en este caso yo lo escogí así. Ya teniendo el floating, los grados de libertad y el orden en cómo resolver el sistema, lo que sigue es el balance de masa. Nosotros sabemos que un balance de masa en general es acumulación del sistema igual a entrada, salida, generación y consumo. Como en nuestro caso no tenemos reacciones químicas, no existe ni generación ni consumo. Y además, como estamos en estado estacionario, la acumulación del sistema es 0. Por lo tanto, en este caso, las corrientes de entrada tienen que ser igual a las corrientes de salida. Tal cual como vemos en los balances de masa. Entonces, el primer balance de masa que yo les había dicho que iba a hacer era el del destilador 1. Le digo que entrada es igual a las salidas en global y especies sería la multiplicación de la fracción molar. O sea, sería en verdad de la fracción molar por los moles que tengo para saber cuánto de la especie específica, cuántos moles de la especie tengo específicamente. En el caso del benceno, sería N1 por XB1 igual a N2 por XB2 más N3 por XB3. Asimismo, el tolueno. N1 por XT1 es igual a N2 por XT2 más N3 por XT3. Por otro lado, se pide la recuperación, o sea, se da como dato la recuperación del 96% del sileno, es decir, se recupera, se extrae, eso es lo que quiere decir, el 96% de la solución inicial se extrae en la fase pesada, es decir, el 96% del sileno inicial, sabiendo que sileno es igual a 1 menos la fracción molar de benceno menos la fracción molar de tolueno, es igual a los números de moles que finalmente se logran salir por la fase pesada de sileno. Entonces, lo que yo tengo que hacer en este caso es reemplazar con los datos que tengo del enunciado. El balance global solamente tenemos a N1, del benceno tenemos la composición del flujo 3 y del flujo 1, y del tolueno tenemos la composición del flujo 3 y del flujo 1. Por otro lado, para la recuperación del sileno, nosotros tenemos explícitamente la composición de sileno, pero también la podemos calcular, y también sabemos que el sileno es un 98%, es decir, 1 menos 0 menos 0.02. 1, 2, 3, 4. 4 ecuaciones, 4 incógnitas. El sistema está bien definido, entonces yo puedo calcular cuánto vale N2, N3, XB2 y XT.
El siguiente paso sería utilizar los datos de N2 que ya obtuvimos para poder hallar las composiciones del destilador número 2. Entonces, el balance global es muy similar al destilador 1, solamente que con flujos diferentes. Benceno y tolueno son muy parecidos, composiciones. Y la recuperación del 97% de B significa que el 97% del flujo de B que ingresó, es decir, que estaba en el flujo N2, se recuperó en el flujo 4, porque se habla de la fase ligera, que es igual, entonces, la masa, o sea, los números de moles de B que salen del flujo 4 es igual al 97% del flujo que ingresa al destilador, del flujo de benceno. Reemplazo con los datos que tengo y obtengo los valores de N4, N5, XB5 y XT5. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. El sistema ya está bien definido. Entonces, como resumen de la resolución general de los balances de masas sin reacción química es, lo primero, leer detenidamente. Después, dibujar diagramas de flujo. En tercer caso, determinar la base de cálculo. Completar la información con la del enunciado. Asignar nombres a flujos y composiciones no conocidas, en el caso de que se pueda generar relaciones entre variables. Análisis de grado de libertad. Establecer orden de resolución y el balance de masa.